Bienvenidos a su programa El Eco de Dios. Estamos evaluando a través del Espíritu Santo esta serie titulada La liberación de las ataduras. Ayer hablamos acerca de los tipos de atadura. En nuestro programa anterior hablamos de los tipos de atadura: ataduras al alma, ataduras a la mente y ataduras al cuerpo. Y pudimos ver, gracias a Dios, cómo se manifiestan físicamente en el cuerpo aquellas ataduras de la mente o del alma. Hoy quiero introducirlos a esta parte número 2 titulada El origen de las ataduras. ¿De dónde vienen las ataduras? Y le damos gracias a Dios por ti, por tu casa, por tu familia. Bendecimos tu entrada y tu salir. Que seas bendito al entrar, bendito al salir, desde ahora para siempre. Que todo lo que te propongas sea bendecido por el Señor. Que tengas un día de mucha bendición, de puertas abiertas y de grandes respuestas de nuestro Dios. El origen de las ataduras, el eco de Dios. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hemos hecho una lectura hasta el verso 5. Cuando una persona le da oportunidad a escuchar una voz que no es la voz que proviene de Dios, esa persona inmediatamente, su mente y su alma comienzan a crear imágenes dentro de sí. Esas imágenes comienzan a establecer una estructura o a formar una estructura que se conoce como una mentalidad. De las mentalidades, Dios nos permitió hacer unos programas que usted puede ver aquí en Eco de Dios para entender cuando una mentalidad es establecida, el peligro de tener una mentalidad incorrecta. Entonces las voces que no son de Dios, las voces que son del mundo espiritual que no le pertenece a Dios, o del mundo natural que está lejano de Dios, van a hacer que esa alma, esa mente de esa persona comience a recrear imágenes a partir de ello. Déjame ponerte un ejemplo que tal vez no tenga que ver con la enseñanza, o tal vez sí, pero déjame poner este ejemplo. El médico le dice a una persona: tú tienes cáncer. Con escuchar ese nombre y con escuchar ese diagnóstico, al oír esa voz, al prestarle atención a esa voz, la persona que tiene ese cáncer comienza a hacerse imágenes, comienza a hacerse referencias en su alma, en su mente, de lo que ocurre en una persona que tiene cáncer. Si esta persona ha visto ejemplos en la vida de personas que han muerto o que se han descompuesto, o el sufrimiento que ocasiona tener un cáncer, su alma y su mente, al haber oído eso, va a empezar a hacer imágenes. Esas imágenes van a formar una estructura en su mente, una estructura en su alma. Y cuando esa persona tiene una mentalidad establecida, va a responder, va a reaccionar y se va a comportar de acuerdo a esa estructura mental que acaba de adquirir. Eso es lo que se llama una mentalidad. Y es así como se originan las ataduras en esa persona. Cuando la mujer del Edén, que era una mujer sana, que era una mujer pura, que era una mujer muy bendecida, una mujer en una posición de plenitud, de paz y de bendición muy grande, comenzó a desconectar su mundo espiritual del oído. Recuerde que hay 4 tipos de audición espiritual. Uno de ellos es el oído abierto, que es el oído que te permite oír a Dios. Cuando ella empezó a impedir que la voz de Dios entrara a ella, su oído comenzó a volverse un oído de comezón. El oído de comezón, o el oído de comezón de oído, que es un segundo tipo de audición de oído espiritual, es ese oído que
permite escuchar lo que conviene. Esto me conviene, esto no me conviene, esto es para mí, esto no es para mí, esto va de acuerdo a mí, esto no va de acuerdo a mí. La mujer cierra su oído abierto, bloquea la voz directa de Dios y a través de la voz de la serpiente, su oído se vuelve un oído de comezón de oír y empieza a oír lo que ella siente, lo que la mujer siente, que es agradable, que es bueno, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Esa voz penetra el mundo espiritual de esta mujer y la lleva a empezar a tener imágenes en relación a ese árbol, ideas a través de cómo fuera a probar ese árbol, etc. Y luego se forma una estructura en su mente, una estructura en su alma, y la mentalidad de esa mujer se vuelve a ese árbol. Y nada impide que esa mujer tome y participe de ese árbol, y a partir de ese momento ella, su esposo y toda la raza humana queda atada al pecado, atada a las maldiciones del pecado, atada a las enfermedades, atados al duro trabajo, atados a la ruina, al desastre, a la miseria. Se abren las puertas a los espíritus de enfermedad, de odio, de resentimiento, a los espíritus que traen maldiciones generacionales, porque todo lo que le estoy mencionando es en aquello que se convierte Adán y su esposa. Note que hay una maldición generacional a tal punto que Caín, su primogénito, mata a Abel. Entonces así se originaron las ataduras y así se originan las ataduras. El mismo modelo que Satanás usó en el Edén a través de la voz es el mismo modelo que Satanás usa a través de voces médicas, voces científicas, voces en los noticieros, voces políticas, voces que hablan de desastre, de tragedia, de pérdida, de carestía, de muerte, de maldad, de injusticia, y el ser humano se llena de esas voces, anula la voz de Dios, que es una voz de confianza, que es una voz de esperanza, y empieza su alma y su mente a crear imágenes de ruina, de miseria, de desastre, de enfermedad, y establecen una mentalidad. En el verso 6 de Génesis dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Note cómo hay una contaminación. No solamente come ella y se ata, sino que ahora le da a su esposo y ata a su esposo. Su esposo, por comer, ata a sus hijos. Entonces note el nivel de la atadura. La atadura no es personal. Puede ser privado, pero no personal. Cuando ella come del fruto, ella come privadamente, pero le da a su esposo come privadamente, pero no personalmente. Inmediatamente maldice las generaciones que ni siquiera han nacido. Por eso es que cuando Caín nace, ya nace malo. Abel nace ya con un espíritu de muerte sobre su vida, porque inmediatamente la atadura que ató a la mujer, ahora ata al hombre por participar de la misma atadura, y ahora ata a sus hijos, y ató la humanidad más de 4,000 años hasta que vino Jesús a romper esas ataduras. Entonces note que hay una transferencia de atadura. No solamente la atadura puede pasar del esposo a la esposa, sino que la atadura puede pasar de los padres a los hijos. Y aquí vemos como una persona que participó de una voz extraña y de un acto de pecado, maldijo su vida, maldice su casa, maldice su matrimonio, maldice sus generaciones, porque quedaron todos prácticamente atados. Dice: y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto habla de la degradación espiritual a la que ellos ingresaron. Ellos no solamente pecan, sino que ellos manifestaron aquello que empezó a llenar su corazón. Su mente, su alma se empezaron a ligar a aquella voz de perversión y su cuerpo comenzó a quedar atado. Número 1, pecaron. Número 2, manifestaron lo que llenó su corazón, esa voz. Y número 3, legalizaron la maldición en sus vidas y en sus generaciones. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que originó las ataduras? ¿Y qué es lo que origina las ataduras? Teniendo en cuenta que las ataduras pueden ser transferibles. El pecado. El pecado fue lo que provocó las ataduras, y el pecado es aquello que provoca una atadura. ¿Qué es el pecado? El pecado es el acto de rechazo total y absoluto a los deseos y pensamientos de Dios. Eso es el pecado. Es rechazar por completo
es darle un rechazo, un espaldazo total a aquellos pensamientos y deseos que Dios tiene respecto a sus propósitos, y darle la espalda a eso. A partir de ahí comienza lo que es la manifestación de un pecado. Cuando una persona practica el pecado, hay espíritus inmundos, espíritus malignos que empiezan a controlar la conducta de los seres humanos. Son espíritus rebeldes que traen rebelión contra Dios, rebelión contra su palabra, rebelión contra la verdad, rebelión contra la justicia, rebelión contra lo santo, contra lo puro. Y son espíritus que en la medida en que se van manifestando, es decir, entran por causa del pecado a una persona, atan inmediatamente a esa persona. Estos son demonios que se encargan de atar a la persona a través de las diferentes ataduras que ya expusimos en el programa anterior. Atan el alma con las diferentes manifestaciones en el alma, atan la mente con las diferentes manifestaciones en la mente. La mente es llena de pensamientos corruptos, de pensamientos llenos de concupiscencia, de deseos que no vienen de Dios. Y luego atan su cuerpo con un cáncer, atan su cuerpo con un SIDA, atan su cuerpo con una deformidad, atan su cuerpo con una enfermedad en la sangre, con una enfermedad en los huesos, ¿comprenden? Porque la atadura no solamente es transferible generacionalmente, sino que la atadura tiene una manifestación a el alma, a la mente y al cuerpo de la persona. Por eso es importante entender las ataduras, cómo se manifiestan estas ataduras, dónde nacen las ataduras, poder entender el mundo de las ataduras para, al final de cuentas, poder ser libre de todo tipo de atadura. El eco de Dios.